años, que es un absurdo, ya lo platicaremos, pero en esa ocasión todos se alborotan, ¿no? Y me llaman por teléfono y quieren venir a hacerme entrevistas en la televisión. Y algunos acepto y otros no, porque yo digo que es un problema de un defecto de mi personalidad que ustedes tienen que excusar, porque es un defecto sanpedrano. Soy malcriado. Los sanpedranos somos malcriados. En general, los sanpedranos somos malcriados. Y cuando nos irrita la gente, nos deshacemos fácilmente de nuestras angustias, ¿verdad? Expresando y desahogando nuestro enojo. Entonces, en esta ocasión ya llevo dos de estos pobres víctimas de mi mal carácter, de mi mal genio, pero a Sandra le acepté venir a platicar con ustedes hoy en la noche, porque, bueno, ella tiene su forma, su modito, ¿verdad? Para seducirme, para que venga a platicar, me da por mi lado, me da tol con el dedo y entonces me consigue que venga, que me suavice y que me dulcifique. Y lo único que hice fue, y esa es la razón por la que estoy mencionando el tema, es que le cambié el tema, porque me dijo, venga a dar una conferencia sobre historia de la ciudad. Y siempre no se atrevió a decirme que porque era el cumpleaños de la ciudad, felizmente, porque sabía que si me decía eso yo le iba a decir una mala palabra o algo por el estilo. Pero le dije, mira, no te la voy a dar sobre la ciudad, vamos a hablar de la historia del Valle de Sula. Porque la ciudad, por supuesto, es la capital del valle, sí, siempre ha sido, desde tiempos muy remotos, pero la ciudad no se entiende sin el valle no se entiende sin la ciudad, es una región, los alemanes tienen un término para eso que han adaptado también los angloparlantes, le llaman el Hinterland, ¿no? Que es la tierra que está alrededor, que está más allá de los límites, ¿no? Y yo creo que hay que visualizar la historia en esos términos, como un núcleo y un hinterland, una tierra alrededor que explica lo que está pasando ahí, sin lo cual no se podría explicar lo que ocurre en ese núcleo. Y entonces le dije, te voy a platicar, pero te voy a platicar de la historia del Valle de Sula, y voy a estar hablando constantemente de la ciudad y de San Pedro, pero hay que visualizar el valle primero. Y entonces hoy me senté en la tarde en medio de muchas cosas y decidí, bueno, voy a pintarles cuadros de diferentes momentos de ese valle, y por ahí va a aparecer en algún momento la ciudad, pero pues por supuesto que durante muchísimos milenios no estaba ahí, ¿verdad? Otra de las cosas que me maravilla de alguna de las periodistas que me entrevistó recientemente es que me preguntan, asumiendo que San Pedro siempre estuvo aquí, como que, ¿verdad? Surgió, es como cuando hablan de los pueblos étnicos aborígenes y creen que salieron de la tierra. No, pues San Pedro durante muchísimos milenios y durante muchísimos siglos no estuvo aquí y no importaba este lugar y el nombre no tenía sentido. Entonces, y me voy a ir entonces hasta lo que sabemos más. Allá por los 14,000 años antes de Cristo, ¿sí? No habían llegado todavía los seres humanos a este y esos ríos entonces durante esos ciclos de gran abundancia de agua desbordaban sus cauces, inundaban completamente el valle y se juntaban finalmente en un solo cauce que salía al mar como un solo río, pero en efecto tenían esa dinámica.
parecida. Algunos de ustedes tienen la ventaja de ahora tener documentales y han visto algo sobre la Amazonia y la forma en que opera la dinámica hidráulica de la Amazonia, esa gran selva que se alimenta de los ríos que bajan de los Andes, ¿verdad? Aguas que se descongelan en los Andes, hielos que se descongelan en los Andes y fluyen hacia este inmenso valle aluvial. Bueno, el Valle de Sula no era tan inmenso, pero era muy grande, todavía es el valle agrícola más grande de la región, y funcionaba de una manera análoga, de una manera tal que generaba esa clase de dinámica ambiental, una gran riqueza y abundancia de recursos, una macro fauna y una fauna más normal, y una flora muy distinta con especies de vegetales y plantas que hoy ya no existen, y ahí estaba ese paraíso ahí, hasta que hace más o menos unos 12.000 años, por eso empecé hace 14, empezaron a llegar los primeros grupos humanos que venían bajando y después subiendo, grupos nosotros decimos en el mundo más elemental y básico de la antropología, son cazadores recolectores. Son grupos humanos que viven aprovechando recursos naturales, que no tienen prácticas de cultivo de ninguna clase, que no practican la agricultura, ni mucho menos la ganadería, pero que saben cómo aprovechar el medio ambiente para conseguir suficientes alimentos para poder tener una vida muy aceptable, de hecho una dieta muy rica, mucho más equilibrada que después, y esos primeros grupos llegaron, y nosotros sabemos de esos grupos pocas cosas. No ha habido nunca una ubicación exacta de un sitio arqueológico en donde positivamente nos identifican, aquí estuvieron, no, pero sabemos que hicieron desaparecer varias especies de animales que habitaban el valle, ¿no? El más importante de ellos, a mí me conmueve porque todavía existe ahí en la Amazonia, en otros lugares, es el oso perezoso. Que es, no sé, ¿quién lo ha visto? Levante la mano el que conoce el oso perezoso, a ver. Es un animal, nadie conoce al oso perezoso, búsquenlo en el internet, o sea, es un animal bellísimo, ¿verdad? Que se refugia en los árboles, pero que es muy lento en su movimiento, por eso le llaman pobrecito perezoso, y que se alimenta de frutas y de hojas, y de él se alimentan los jaguares. Y el oso perezoso era abundante en algún momento previo a la llegada de los cazadores recolectores, pero desapareció del valle a pocos siglos después. Se los comieron a todos, a tantos que ya no pudieron reproducirse. Y el otro animalito que me interesa que ubiquen, que fue importantísimo, otra vez no tenemos el lugar en donde vivían ni cómo los cocinaban, pero sabemos que los ríos y las quebradas que bajaban de los alrededores del valle tenían una gran abundancia de un animalito que se llama el jute. A ver, otra vez quiero ver manos. ¿Quién conoce el jute? ¿Quién de ustedes ha visto jute? Usted sí, claro que sí, sí. Y usted también, muy bien, hay 4 o 5. Ven que la gran mayoría ni idea, nunca han visto un jute, ¿no? Y no saben de lo que se han perdido, porque los que conocemos los jutes y nos hemos tomado alguna vez una sopa de jute con juniapa, sabemos que efectivamente es una parte del paraíso, ¿verdad? Que eso es fantástico, ¿no? En el Valle de Sula, en muchos sitios que relacionamos con esos cazadores recolectores, a lo largo y ancho del valle, los arqueólogos han encontrado una y otra vez inmensos cerros, porque son moluscos y tienen como caracoles, pues, y tienen una cáscara dura que no se come, lo que se come es lo que está dentro, y entonces han encontrado estos grandes cerros de jutes, ¿de acuerdo?
porque ese era otro elemento, un componente importante, la proteína de la dieta de estos cazadores recolectores. Y bueno, cierro capítulo. Ya saben cómo estábamos hace más o menos 12,000 años. Ahora, eso no podía durar para siempre, porque se acaban, de hecho ya no hay jutes tampoco en el Valle de Sula. Los que comimos jutes los hemos comido allá arriba en las montañas, porque aquí ya no hay. Entonces, y tampoco osos perezosos. Entonces, estos cazadores recolectores que venían y se iban buscando recursos en otro lado, probablemente se quedaron, es una especulación, en la orilla del valle, en las playas del valle, en la orilla del mar, porque ahí siempre había alimento, de una clase o de otra, ¿sí? Siempre podías pescar y siempre podías conseguir barbones o cualquier otra clase de pescado y de molusco que estuviera cerca del litoral. Entonces ofrecía una riqueza especial, quizá eso los termina arraigando. Finalmente se quedan, o sea, dejan de irse cuando pasaba el ciclo, quizá cuando venía la inundación, que se volvía difícil y torpe, y se quedan y tienen que adaptarse. Y entonces, y aquí sí ya tenemos evidencia dura. Tenemos arqueólogos, muy buenos arqueólogos, ¿no? De los mejores arqueólogos del mundo que se han interesado en el Valle de Sula. Estos son de la Universidad de Berkeley, ¿no? No todos, pero los últimos, los que están ahí hoy todavía, son de la Escuela de Berkeley, de Antropología. Y ellos han estudiado y han descubierto, porque no lo sabíamos antes de ellos, que estas personas que se quedaron en el Valle de Sula y que se fueron adaptando, inventaron un sistema agrícola propio para el Valle de Sula. Ese valle que se inundaba durante 8 meses del año, que solamente estaba seco 4 o 5 meses, ellos decidieron habitarlo y colonizarlo y dominarlo, y para eso inventaron una cosa muy interesante que son las plataformas. Y lo que hacen estos estudiosos, arqueólogos, es que van al campo. Hay mucho por aquí, por San Manuel, llegando a Lima, después entre la Lima y Progreso hay muchos más. Son plataformas más o menos de 1,5 metros de alto, no son muy altas, no son muy elevadas, ¿no? Que les permitían construir pequeñas islas que formaban archipiélago en el centro del Valle de Sula. De tal manera que cuando venían estas inundaciones inevitables, porque así era, o sea, porque, ¿verdad?, así estaba hecha su naturaleza del valle, ellos estaban todavía en el centro del valle a salvo de la inundación, que no eran violentas, inundaciones que no eran violentas porque no había nada que detuviera las aguas, no había estructuras importantes, no había estas supercarreteras, puentes, grandes ciudades, etcétera, construidas en el lecho del valle, y entonces el agua simplemente se desbordaba del cauce de los ríos y mansamente inundaba el valle. Es distinto, es otra clase de inundación. Siempre podía venir una avenida, y de hecho hemos encontrado algunos que no se salvaron de la avenida, de la creciente, pero lo importante, me estoy ufanando de algo que no es cierto, yo no lo descubrí, pues no, ellos, ¿no? Y el tema muy importante aquí es que desarrollaron este sistema de los islotes, de las plataformas, en el centro del valle, y luego otro sistema muy interesante también y muy inteligente en las márgenes del valle, porque no todo el valle se inundaba el centro del valle, pero las márgenes, las orillas del valle permanecían secas, y ahí podían también establecer poblamientos, y también conocemos esos poblamientos y cuando quieran los llevo. El tema es que diseñan todo un sistema para el poblamiento del valle, y eso es inaudito. O sea,
Eso quiere decir que eran tan inteligentes como cualquier otro ser humano y tal vez más inteligentes que varios de ustedes que tal vez no son capaces de inventar un sistema para adaptarse a unas condiciones naturales adversas. Construían 3, 4 casas, una cocina de repente común, tenían sus canoas que escarbaban de los grandes troncos de los grandes árboles en la selva, pescaban y aprovechaban la fauna acuática, los patos y los otros animales y bichos del lago durante el tiempo de la inundación, y cuando la inundación recedía, se iban, las aguas se van, dejan limpio el suelo. ¿Sí? Dejan limpio el suelo porque mucha de la vegetación que está en el suelo se muere, y entonces sembraban esta tierra que era un limo fertilísimo, con mucha humedad. Entonces era un sistema genial, ¿no? que en el cual se empieza, además de aprovechar como cazador-recolector los elementos naturales, se empieza a producir alimentos sistemáticamente para guardar, para consumir en gran escala, y entonces el valle se pobla. Hay poblamientos nuevos, muchos más. Y entonces empieza, y entonces hay cosas que no había pensado, pero hay que decirles, este no es una zona aislada del mundo. Está comunicada por mar, está comunicada por tierra con esta gran área cultural que se llama Mesoamérica, en donde están los mayas y antes de los mayas los olmecas, y también está comunicada con la zona, con el área intermedia. De hecho, es una característica específica del Valle del Sula, es que es una frontera entre zonas culturales, entre áreas culturales, entre macro áreas culturales. Y recibían entonces visitas de gente que traía ideas, de gente que traía semillas, de gente que traía técnicas para poder resolver los problemas, y muy especialmente en el Valle del Sula la visita del Olmeca. Tenemos, y los arqueólogos han identificado una civilización olmecoide en el Valle del Sula durante un par de milenios antes de Cristo. Ya estamos en el 2000, 2500 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. En el 1800 antes de Cristo, quién sabe de dónde lo sacaron. Lo más seguro es que viene de Sudamérica, de la Amazonia, de esa zona intermedia, Colombia, Venezuela hoy, cacao. Y entonces los pobladores del Valle del Sula descubren que el valle es muy propicio para sembrar cacao, es muy húmedo, el cacao necesita tierra fértil y húmeda, con mucha lluvia. Y siembran las orillas de los ríos, porque el problema es que si siembran en el valle bajo, se va a inundar. El cacao no resiste una inundación de más de 4 semanas, pero si siembran en el bordo del río, que el río tiene un bordo natural, siempre el río forma su propio bordo, entonces van a tener las plantas de cacao ahí, la humedad y la cercanía del río, y siembran el río. Cuando llegan los españoles, 2500 años después, lo que tenemos es una carta de un señor que después va a ser el primer obispo de Honduras, que se llama Cristóbal de Pedraza, que le escribe al rey y le dice que a las márgenes del río Balajama, que es el río que concentra todos los cauces, hay 60 leguas navegables con cacautales a los 2 lados del río, le dice. Le está hablando de una gran riqueza, que no era exactamente novedosa para los indígenas, pero sí para los españoles. El cacao en los bordos de los ríos, en las orillas de los ríos, va a ser una fuente importantísima entonces de riqueza que le va a permitir al valle conectarse más y mejor con el exterior.
A ver si me explico bien. Entonces, porque a partir de esto ya tenemos, esto es guaro que me trajo Sandra, que me está tratando de embolar para prorrogarla. Bueno. Porque estos grupos humanos entonces que ya están asentados en el valle y que ahora van a disponer de una riqueza que pueden mandar afuera, porque pues, subes el cacao a la canoa y te vas por el río y te vas ahí a Yucatán, ahí lo intercambian por cosas valiosas como la sal, el algodón, los esclavos, ¿no? Muchas cosas de valor. Entonces, el Valle de Sula se va a integrar a una dinámica cultural, a una relación permanente con el mundo maya. En primer lugar, después sabemos que eso lo conectaba con el mundo náhuatl allá en el centro de México, pero eso está muy lejos. El vallezuleño nunca se da cuenta de eso. Sí se da cuenta de que los mayas yucatecos están interesados en el cacao, porque vienen en canoas a buscarlo y porque ellos lo llevan allá. Entonces va a empezar ese grupo a definirse culturalmente, a cristalizar formaciones sociales y políticas que no existían, y va a surgir una cosa que otra vez los antropólogos tienen una palabreja que lo describe, pero lo describe bien, que es el estado primario, el núcleo más elemental del estado, la jefatura que se convierte en un pequeño reino. Nada de qué alardear, no vaya usted a decir en ese periódico que habían grandes reinos, reyes ricos, no es cierto, yo voy a ir a contradecirla, pero habían reyes que dominaban pequeñas circunscripciones. Hoy hay una docena de ciudades en el Valle de Sula, en el amplio Valle de Sula, y hay que concebir el valle además con sus cuencas, y en la mejor época, en la época clásica, en que los toqueguas ya prevalecían en el valle, es un grupo lenca específico que tiene una lengua propia, el toquegua. Cuando ellos dominaron este valle en la época clásica tardía, pues había también quizá una decena o docena de reinos de ese tipo, que finalmente terminaron concentrándose, porque al final sabemos que solamente había uno ya, pero a través de una larga historia, porque estamos hablando de otros 1000 años de historia. Es que la historia hay que agarrarla despacito, como dice la canción, ¿no? Entonces, ya tenemos un valle lenca, poblado y dividido en pequeños reinos elementales, que produce cacao para hacer comercio con el maya, que se sustenta a sí mismo aprovechando este sistema agrícola importante. Y en la época clásica vamos a tener que unos 50 y pico de asentamientos ubicados en ese valle. O sea, ya tenemos gente, tenemos población. Y también sabemos, y es importante recordarlo, que hacia el año 1000, ya de nuestra era, ya de la era de Cristo, dicen, ¿no? Hubo un problema. No sabemos cuál fue el problema. No sabemos si fue una epidemia como esta, o si fue un gran huracán, o si fue, una guerra, una invasión de otro grupo más poderoso. Pero sí sabemos que hacia el año 1000 de nuestra era hay mucho conflicto en el valle. Y la gente entonces empieza a buscar lugares protegidos. Eso es lo que es Cerro Palenque. Vayan a visitar Cerro Palenque, vayan a conocerlo, ¿sí? Es una ciudad fortificada en la cima de un cerro.
con almenas de una estructura defensiva, con una cancha del juego de pelota que es 5 veces más grande que la cancha del juego de pelota de Copán, que es la más grande que usted conocía antes, jovencito, ¿sí? Esta es 5 veces más grande. Y el juego de pelota es muy importante porque es un emblema de ese estado primario. Solo los sitios poblados que tienen un rey de alguna clase tienen derecho a tener una cancha del juego de pelota, que es un deporte, pero también un ritual, pero también una actividad social estratégica de esa nueva clase de política que va surgiendo ahí. Y sabemos también que aquellos 50 y pico de poblamientos se reducen mucho, desaparecen muchos, conflictividad social, problemas sociopolíticos importantes entre las diferentes formaciones, quizá por ese proceso de conquista de unos contra otros. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando llegan los españoles hay un solo jefe máximo, un rey antiguo en el Valle de Sula, que se llama ¿cómo? A ver, ¿quién sabe el nombre del rey? Nadie. A ver, ¿quién dijo eso? Sí. Hay Sicumba, Cosumba, hay como 10 variaciones diferentes de ese nombre, pero ese es el nombre de ese personaje, que es el personaje primario el más relevante, el más destacado del Valle de Sula en toda la época de allá llegaron los españoles. O sea, no son buena gente, no vienen con buenas intenciones, no están contentos con solo llevarse el cacao. En primer lugar andan robando gente. La primera economía de las expediciones españolas en el Valle de Sula es el esclavismo, es llegar a las comunidades y robar gente, someter guerreros para convertirlos en esclavos. Una actividad bastante negativa. Entonces Cosumba es el líder de los toqueguas que se va a involucrar en esta guerra de defensa de su territorio en contra de las huestes españolas. 5 ejércitos diferentes españoles que entran, pasan por las orillas, se enfrentan, andan en ese mal cuento de invadir y azotar aldeas para robarse a la gente. Y Cosumba es bueno en ese trabajo. Miren, lo que les puedo decir, por ejemplo, es que ahí está mi mujer, que es chilanga, dicen, es de la Ciudad de México, ¿no? Que era esta inmensa capital de los nahuas en el centro de México, que conquistó Hernán Cortés con sus ejércitos, y le tomó 2 años conquistarla. Fue difícil, durísimo la batalla por la antigua Ciudad de México, y después de 2 años cayó la Ciudad de México y Cortés se hizo del poder del antiguo México y empezó a tratar de establecer una dominación de aquello que había sido el imperio de los mexicas. Bueno, aquí vinieron al Valle de Sula las expediciones, porque primero llegaban y paseaban por la orilla y se robaban un pescador y se iban, pero ejércitos empezaron a venir al Valle de Sula en 1524. Y la batalla, la definitiva, la batalla en que los españoles conquistan y finalmente establecen su dominación sobre el Valle de Sula, ocurre en el 1536. Saquen la cuenta. 36 a 24. 12 años en vez de 2. 12 años de conflicto,
de enfrentamiento, de guerra, de esclavismo, de enfermedad, ¿sí?, que sufre el valle para poder defenderse sin lograrlo al final. Y ese es el valle que va a ser el valle de la primera Capitanía General. Una batalla previa a esa, antes de esa, que es importante mencionarles, porque captura el problema de la época, ¿no? La forma en que operaba esa guerra, es la batalla de Santa María de la Natividad, una fundación que estableció Hernán Cortés en el sitio que hoy llamamos Cortés, porque él estableció ahí esa población, el puerto de Cortés, y estableció ahí esa población con 50 vecinos españoles y mujeres que andaban con ellos, y se fue, los dejó ahí. Sicumba con sus ejércitos atacó a Santa María y mató, según cuentas, a los que capturó, salvo a las mujeres, ¿no? De hecho, se quedó con una, la sevillana, y hay una escritora sanpedrana que ha escrito una novela, no estoy aquí yo para hacer la reseña literaria de la novela, pero ha escrito una novela sobre la sevillana, que se fue con Sicumba, y muy contenta estaba, y se quedó con él después de que Sicumba fue vencido y apresado por los españoles. Formó parte del harem de Sicumba, la sevillana. Creo que es una anécdota que habla mucho de esa guerra, ¿verdad?, y de la forma en que operaba esa guerra. Pues lo importante es que ese montón de ejércitos había llegado aquí porque había una mala fama de la zona, de la región, que decía que Honduras era una tierra rica, en donde los pescadores incluso aplomaban sus redes, sus atarrayas con pedazos de oro. O sea, había una abundancia de oro. Y eso es el imán que trae a esos ejércitos a esa lucha. Y esa es la maldición del valle, ¿no? Trae los ejércitos, trae la guerra, y después trae un sistema, el primer sistema económico del Valle de Sula, que consiste en esclavizar, en efecto los han esclavizado, aunque los llaman indios de encomienda, a los indígenas sobrevivientes de esa guerra tan destructiva, y los organizan en cuadrillas para minar el oro en las arenas de los ríos del Valle de Sula. El oro de placer se llamaba, ¿sí? Y durante unos que son de 1537 a 1545, unos 7, 8 años, ¿sí? Es una riqueza inmensa, es grandísima. En los mapas de los historiadores que han estudiado el comercio entre las Américas de entonces y la Europa de aquel entonces, San Pedro Sula es una inmensidad, es grandísimo, es poderosísima porque exporta oro, que es lo bueno, pues, o sea, olvídate del cacao, ¿no? El oro es la neta. Pero el problema es que para sacar ese oro, es un oro ensangrentado, para sacar ese oro de la arena, para pasarse todo el año, todos los indios sacando el oro de la arena, pues ya no siembran, ya no cosechan sus alimentos, se enferman con las epidemias que ha traído el español y se mueren por grandes parvadas, en grandes proporciones, de tal manera que la actividad misma deja de ser factible. No hay gente para sacar el oro del río. Eventualmente, de hecho, por esos años también, en el 36 trasciende un decreto de la reina liberando de la esclavitud a todos los indígenas. Costó trabajo que entendieran eso, pero eventualmente iban a tener que hacerle caso a la reina, es la reina, ¿sí?
y se iban a quedar entonces sin esclavos. ¿Y cómo le haces para mantener a un río, si no es esclavo tuyo, para mantener a un indio en el río lavando oro? Y entonces ese primer obispo que les hablaba, que le escribía al rey, don Cristóbal de Pedraza, él organiza las primeras importaciones de esclavos negros al Valle de Sula. Consigue autorización del rey, de la corona, para contratar a negreros portugueses para que traigan esclavos negros al Valle de Sula, para ese fin, porque lo que sucede con los indios enfermos es que se van, ya no son esclavos, ya no somos esclavos, de verdad ya no somos esclavos, bueno pues chao, ¿no? Nos vamos a las montañas, a Lloro, al Merendón, a las zonas altas en donde los españoles no tienen nada que hacer y no hay oro en el río y no hay por qué preocuparse de que los sigan. Y lo que sucede es que traen los esclavos negros y en San Pedro Sula, en el 1543, se da una de las primeras rebeliones masivas de negros esclavos, que hacen lo mismo, ¿no? Que se van, que se fugan. ¿Y cómo le van a hacer los españoles para impedir que se fuguen a las montañas que circundan el valle? Y entonces se quedan los españoles, que ya no se van a quedar tampoco, ¿no? Sin la mano de obra que necesitan para llevar a cabo esa primera economía extractiva maldita que había destruido el valle. Y al quedarse sin los esclavos y sin el oro, pues ellos también se van. Entonces Pedro de Alvarado funda esa ciudad ficticia con 50 vecinos españoles y sus acompañantes, y para el 1548, ¿sí?, 2 años después de que se acaba el boom del oro, ya solo quedan 10, ¿no? Y quién sabe qué están haciendo esos 10, pero probablemente viviendo de la encomienda del cacao, porque todavía hay encomienda de cacao, todavía hay comunidades en el valle que tienen cacao y el rey las asigna en encomienda para que tributen pequeñas cantidades de cacao que tributan a los pocos españoles que quedan ahí. Y entonces San Pedro se convierte y el valle se despoblado, perdidos los asentamientos de la antigüedad precolombina. El valle lo que hace es que se convierte en una selva tropical, como lo que había ahí antes, ¿no? de todo el proceso de colonización, y los españoles, pocos mestizos, sus hijos, los desinteresados en otra aventura, se quedan en San Pedro Sula, y San Pedro Sula se convierte en una aldea que presta un servicio estratégico, porque resulta que se ha establecido el puerto, ahí en Omoa, el puerto español principal para todo Honduras y para Guatemala y El Salvador. El puerto de salida para España está ahí en Omoa, en Puerto Cortés. Y hay una plaga de piratas insoportable. Por aquello del oro, andaban buscando el oro que ya no está, pero ahora también la plata, porque resulta que 2 años después de que se acabe el boom del oro, empieza el boom de la plata de Comayagua, y cuando se acabe el boom de la plata de Comayagua va a venir el boom de la plata de Tegucigalpa y de los reales de minas de San Miguel en Tegucigalpa en el 1585. Y esa plata tiene que salir, porque allá es donde tiene valor, ¿no? Y entonces hay que guardar la plata en un lugar donde los piratas no se la lleven fácilmente, porque si la mandas al puerto, la plata, ahí están los piratas en Roatán, franceses, ingleses, holandeses establecidos en las islas de la bahía, esperando, ¿verdad?, poder caerle a la plata española que va saliendo de Honduras y a las otras mercaderías que van saliendo de otras provincias. Entonces la ciudad, que había sido un real de gambuceros, de mineros improvisados sacando oro, se va a convertir en una, no es una ciudad, en un poblamiento dedicado al servicio de la ruta, del trajín de la ruta, ¿no? El va y viene de la mercadería que se espera aquí para poder embarcarla cuando llegue la flota,
y que se jala de la flota para acá antes de ser reenviada al interior a diferentes provincias. Y eso es lo que va a ser San Pedro Sula, el valle más o menos poblado por solamente quedan en el siglo XVII tal vez 7, 8 comunidades indígenas, en el siglo XVII, un siglo después de la conquista, y en el siglo XVIII tal vez 5, 6. En realidad 2 o 3 importantes, Masca. Y esas comunidades tienen una función para el gobierno español, ya no tributan porque ya no tienen con qué tributar, pero cumplen una función, dan un servicio a la corona, que es el servicio de vigilancia. Son los vigías que van a avisar cuando vienen los piratas, para que se organice la defensa de los puertos desde el interior. Hay siempre una autoridad española, un teniente de gobernador en San Pedro Sula, que fue capital de la gobernación de Honduras de 1535 a 1547, en la época del oro, pero ahora ¿cómo va a ser capital? Ahora la capital es Comayagua, ¿no? Que es donde está la plata saliendo. La capital es donde está la plata. Y entonces el tema es que los indígenas cumplen esa función de vigías. Y es una función real, porque intermitentemente estos piratas y los que no son tan piratas, porque son oficiales militares de los ejércitos de los países que entran en guerra con España, penetran al valle, que es la entrada al reino de Guatemala, los vigías avisan, a veces los capturan. Por ahí hay una ilustración en el museo de una de esas expediciones capturadas por los indígenas. Pero el asentamiento pues es algo muy diferente, porque son campesinos, arrieros de mulas, tienen mulas y caballos para hacer el trabajo del transporte del trajín. Y son, dicen los documentos españoles, son estancieros. Es una palabra importante de entender. ¿Qué cosa es un estanciero? Pues es el dueño de una estancia. ¿Y qué es una estancia? Pues es una granja, una casa con un pequeño corral, ¿no? Que tiene una zona para sembrar, que tiene derecho a tener algún ganado. No hay propiedad. Eso es muy importante de entenderlo. No hay propiedad privada en el Valle de Sula, ni en el siglo XVII ni en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Son estancias. Tienes derecho a tener tu casa, tu corralito, tu ganado lo puedes mandar a la zona ganadera. Si quieres sembrar una milpa, ahí está la zona agrícola para sembrar en la zona agrícola. Puedes tener una huerta de plátano, muchas huertas de plátano, pero no hay propiedad. ¿Qué clase de gente? Bueno, lo sabemos a partir de mediados del siglo XIX, porque tenemos documentos escritos, impresos. Sabemos que en el siglo XVIII el principal problema del valle era que esas autoridades españolas que estaban todavía presentes en el valle tenían ganaderías, pero no tenían propiedades. Entonces eran ganaderías itinerantes que iban y venían por el campo y cruzaban el valle a su propia y santa voluntad, siendo las vacas del señor teniente del gobernador, nadie las podía detener, mucho menos los indios, a cuyos cacautales se metían y destruían, a cuyas milpas se metían y comían. Y el problema principal del valle es ese pleito entre las ganaderías españolas de los oficiales del rey en San Pedro Sula y las milpas y los cacautales de las pocas comunidades, 6 o 7 comunidades que todavía están ahí en el valle, que pelean, que se defienden, que van a los juzgados, van a Guatemala, van a la audiencia de Guatemala a reclamar ante la corona, que defiendan que ellos están en su derecho, que ellos están en su tierra,
que tienen sus sembradíos y que estos perversos les meten las vacas, ¿de acuerdo? Y la corte del rey en la audiencia en Guatemala les da la razón, les dice que tienen derecho, que tienen razón, pero, y les dan un papel diciendo que ganaron el pleito. Y estos pobres indios regresan con ese papel, con la sentencia, al Valle de Sula, en donde todavía está el señor teniente del gobernador, que todavía tiene sus vacas ahí y que, ¿no? Entonces, por eso es que estas pequeñas comunidades van desapareciendo, de indígenas todavía quedaban, van desapareciendo por este conflicto fundamental. Y luego entonces lo que sabemos es lo que viene de los documentos de mediados del siglo XIX. Porque siempre, a pesar de todo, San Pedro siguió siendo una ciudad en teoría y por lo tanto seguía teniendo un municipio en teoría, una corporación municipal. En las actas que tenemos de las corporaciones municipales de mediados del siglo XIX, en efecto lo que tenemos es evidencia de que el único de los municipios que sabe leer y escribir es el señor secretario de la corporación. Eso es importante porque tiene que escribir el acta, ¿no? Él es también el maestro de la escuela, el único maestro de la única escuela que hay en el poblado de San Pedro Sula. Y todos los miembros de la corporación municipal suspenden las reuniones de la corporación municipal inmediatamente que cesan las lluvias, porque tienen que ir al pantano en el Valle de Sula a recoger la zarzaparrilla, principal exportación de estos campesinos estancieros de San Pedro Sula, que recogen del pantano la planta y el tallo y la raíz de la zarzaparrilla, que es un producto que se vende también a los barcos españoles. Y yo muchas veces he recordado a mis amigos que cuando yo llegué por primera vez de estudiante, llegué de estudiante a Madrid, España, frente a las Cibeles había mi café favorito, en donde se anunciaba el fresco de zarzaparrilla de Honduras, ¿sí? Los estadounidenses aprendieron a hacer un refresco con la zarzaparrilla. La zarzaparrilla tenía un valor comercial, pero se suspendían las reuniones de la corporación municipal porque todos tenían que ir a recoger la zarzaparrilla. Y el principal ingreso de la ciudad de San Pedro Sula en 1852 era el impuesto que se le cobraba al juego de la pelea de gallos. Los galleros pagaban el impuesto más importante, el ingreso más importante de la ciudad. Ustedes se pueden imaginar qué clase de ciudad era esa, que tenía 600 almas en 1852. 600 almas, eso quiere decir, cuentas todos los güirritos que están berreando y los ancianitos que ya se van a morir, como el doctor aquí, todos cuentan como almas. Y bueno, la última cosa importante de saber, todos viven en casas de bajereque. Solo hay casas de bajereque. Aquí han venido colegas míos a tratar de buscar, escarbando en la ciudad, el cimiento de alguna construcción colonial. Una pequeña capilla, pues, cualquier cosa, nada, no hay nada, porque todas las casas eran de bajereque. Y la iglesia, a la que llega un cura 2 veces al año en visita, tenía solamente 3 paredes. Son suficientes en realidad 3 para soportar un techo, pero el cura párroco se queja, que viene de Santa Bárbara, diciendo que cuando llueve, los chanchos y las mulas se refugian adentro de la iglesia porque solamente tiene 3 paredes. Esa es San Pedro Sula en 1852-55. Eso no es hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? No ha pasado tanto tiempo. Y eso siguió siendo San Pedro Sula hasta
1860. Ahí empiezan a cambiar las cosas, mucho, en el valle y correspondientemente en la ciudad. Porque los barcos gringos, estadounidenses, que están haciendo la ruta del tránsito y traen pasaje, gente y equipaje del sur de Estados Unidos, de Nueva York, de Boston, y lo traen a Nicaragua para que en Nicaragua cruce por el río San Juan y salga al Pacífico y suba a California, a Los Ángeles y a San Francisco, que era la frontera del oro, era el lugar donde estaba el movimiento, donde había cosas, donde había que estar. Esos barcos tenían el problema de que cuando llegaban a San Juan, a la desembocadura del río San Juan, traían peso y se podían sostener en su navegación, pero cuando regresaban de Nicaragua a Estados Unidos no llevaban nada de peso, porque nadie quería ir del río San Juan a Nueva York y a Boston, ni a Nueva Orleans y Nashville. Entonces, los barcos iban vacíos, y como iban vacíos, no tenían lastre, no se podían lastrar en el agua, y tenían que cruzar por el agitado Golfo de México, a veces con tormentas y mares tormentosos, y entonces se podían dar vuelta, necesitaban lastre. Durante mucho tiempo hicieron lo que hacían los ingleses antes de ellos, que era cortar árboles de caoba y comprar árboles de caoba y de cedro para lastrar sus barcos y llevar a vender, ¿sí? Pero el problema es que ya se estaban acabando por allá en los tiempos de Francisco Morazán, que tenía esa movida allí de cortar caoba en el Valle de Sula, y ya para 1860 ya no queda mucho. No queda suficiente como para que sea fácil ir a conseguir los grandes troncos que se tiraban al río para que flotaran con la corriente a la desembocadura del río y ahí poder subirlos a estos barcos, ¿de acuerdo? Y entonces descubrieron que también podían comprar guineos y que si compraban guineos verdes recién cortados, en los 5 días que les tomaba cruzar el Golfo de México, llegaban todavía camulianes los guineos a los puertos del sur de Estados Unidos, y ahí los subían a los trenes que estaban en el puerto, y los empezaban a regar por el interior de Estados Unidos, y los estadounidenses les agarraron pasión. Son muy ricos, yo les recomiendo, no más de 5 al día, porque tengo un tío que dice que el que se come más de 5 guineos en el día es tonto. Entonces, el guineo se convierte en un negocio y los vallesuleños pueden sembrar guineos para venderle al capitán, y empiezan a hacer eso con alguna agilidad hacia 1860, 65, 70. Hay un proyecto del ferrocarril, pero no, ahorita todavía hay que meter los barcos, los flatboats, los barcos que no tienen quilla, en el mar, en el río, y cargarlos aquí en Pimienta, en Santiago, son los muelles, y hay fotografías de esos barcos cargando los guineos en Pimienta. Y el problema es que entonces solamente puedes sembrar lo que está cerca del río, ¿verdad? Porque si siembras muy lejos, entonces ¿cómo le llevas los guineos al barco en el río? Pero cuando se construye el ferrocarril, y en el primer lustro de los 1880s, en 1882, el ferrocarril llega a San Pedro Sula. Es una cosa fenomenal. Es una cosa que cambia el mundo, porque entonces ya puedes sembrar a la orilla del río, pero también puedes sembrar todas las tierras que están a los dos lados de la línea del ferrocarril, que son tierras libres, son tierras nacionales, nadie te las va a disputar, hay poca gente, no hay pleito agrario. Entonces tú vas y cortas la selva y siembras tus cabezas de guineo,
y vas a tener que cargar en el ferrocarril, en el que venga al día siguiente, el siguiente capitán te lo va a comprar en el muelle. Y entonces esa aldea miserable de zarceros en la corporación municipal, cuyo principal ingreso es el impuesto a los pleitos de gallos, empieza a recibir dinero, contante y sonante, plata, bastante. Y si vienes a San Pedro Sula y siembras una finca, vas a tener plata. Vas a poder hacerte tu buena casa de madera fina, porque hay suficiente para eso, y poder consumir las mercaderías que traen esos mismos barcos. El nuevo consumo. Y la ciudad cambia, porque ahora ya es la ciudad de los finqueros. Había sido la de los gambuceros allá cuando, ¿verdad? Cacauteros realmente nunca hubo. Después fue la ciudad de los, dijimos, los dueños de las estancias, de los estancieros, y ahora es la ciudad de los finqueros. Y eso se vuelve muy importante cuando un presidente, justamente en ese año de 1860, un presidente miserable hizo cosas horribles, ¿sí? Casi tan horribles como Juan Orlando Hernández, y estuvo casi tanto tiempo en el poder como Juan Orlando Hernández, pero hizo una cosa que fue importantísima para la historia de la ciudad. A la ciudad le dio títulos de ejidos, le dio títulos formales de las tierras que habían en todo alrededor. Gran parte del valle se convierte en recurso de la ciudad de San Pedro Sula porque José María Medinón, ¿sí? Repartió estos ejidos. Y estos ejidos que les dio la corporación municipal, esa miserable en donde solamente el secretario sabía leer, va a poder repartirlos, va a poder asignarles a cada uno de ustedes una parcela, doctor, para que siembre sus guineos, ¿no? Venga, título, propiedad privada, por primera vez en la historia del Valle de Sula, 1860. Antes no existía. Toda la ciudad de San Pedro Sula y la mayor parte de las propiedades importantes alrededor de la ciudad vienen de esos ejidos. Y eso va a cambiar las reglas del juego, porque es capitalismo, pues, ¿no? Y bueno, es tan atractivo que empezamos a tener otro fenómeno importantísimo para la ciudad. Empiezan a venirse de Copán, de Santa Bárbara, de Comayagua, de Lloro, muchos jóvenes que están allá metidos, ¿no? Y que no tienen nada, que no tienen cómo sacar productos, no hay carreteras, no hay nada para sacar de allá. Y se vienen acá y son de buenas familias y se convierten en buenas familias, las buenas familias hondureñas, sanpedranas, ¿sí? Bien, son esa gente, ¿sí? Los Pinedas de Santa Bárbara, los Buesos de Copán, ¿verdad? Los Valenzuela de Comayagua, vienen a la ciudad y vienen a establecer fincas, quieren ser finqueros, porque ser finquero es lo que hay que ser, ¿de acuerdo? Se viste bien el finquero, va a poder viajar en esos mismos barcos, va a conocer Estados Unidos, va a empezar una relación diferente con el mundo exterior, va a tomar buen whisky. El finquero es el personaje dominante en la ciudad durante por lo menos los 50 años siguientes, hasta 1910, 1920, fíjense, ya la época en que nacieron los papás de los más viejos de ustedes, los abuelos de la mayoría de ustedes, 1910 a 1920. Los finqueros eran los señores del Valle de Sula. Cuando les sobraba tierra ponían un ganadito por ahí para venderle leche a la ciudad. Y su guineo era lo importante. Y la ciudad se moderniza
¿ah? Las casitas de Bajeré que desaparecen más que en las orillas. Allá adentro de la ciudad se construye con madera, buena madera. Toda la ciudad está construida de madera. Las calles se revisten con relleno y se hacen aceras, como no se pueden hacer aceras encementadas porque son muy caras todavía, aceras de madera. Y uno camina por las aceras de madera porque en tiempos de lluvia pues es lodosa la calle. Y camina bien vestido, ellos y ellas. Y compran joyitas y cosas, misales y cosas de lujo. Construyen la primera iglesia de 4 paredes. Hay que tener iglesia, ¿no? Van a tener incluso un párroco pronto. Porque antes, ¿para qué iba a venir el párroco si solamente venía una vez al año a casar las 3 gentes que iban a casarse y a bautizar los 15 güirros que se bautizaban? Entonces, la ciudad de los finqueros. Ahora, en 1910 y 1920 va a pasar otra cosa, porque desde antes había comenzado también la inmigración de extranjeros, no solo de estos criollos, que van a ser lo toral de la inmigración, sino también de extranjeros. Los primeros llegan muy temprano, allá con ese ferrocarril que acababa de llegar. Ese ferrocarril venía de Puerto Cortés. Ahí en Puerto Cortés estaban establecidos los agentes del comercio importante, italianos, españoles, franceses, alemanes, ingleses, gringos, que compraban los productos de la tierra y repartían y vendían las mercaderías que traían del extranjero. Son los cónsules del comercio, son los agentes del comercio internacional. Quieren café, ya hay un poquito de café allá en Santa Bárbara, poquito, cuesta mucho traerlo, pero ahí está. Hay tabaco fino de Copán, ¿no? Y esos productos les interesan. Y entonces en ese ferrocarril en 1885 se vienen, desarman las casas que tienen allá en Cortés, las desarman literalmente y las suben desarmadas a los vagones del ferrocarril y las desembarcan aquí y las vuelven a armar, casas y tiendas. Y ahora son sanpedranos, ¿sí? Y son una colonia importante. Y se vuelven en el otro componente de la sociedad sanpedrana. Ahora hay una pequeña tensión, ¿no? Pero queremos llevarnos bien, ¿no? Estamos en el mismo rollo, pero ya tenemos a esos extranjeros. Algunos, estadounidenses especialmente, vienen para establecer fincas de banano, allá en Cuyamel, en las cercanías de Puerto Cortés. Hay varios finqueros que son gringos, que vienen y que invierten y compran su tierra y siembran sus guineos y ponen su pequeño ferrocarril para sacar su guineo al muelle, importantes, pero son personas. Cuando les va bien y cuando no, pues les va mal, ¿no? Y porque no les alcanza el dinero, porque vino un huracán y les botó la finca, porque hay problemas. Cuando sos un empresario individual, ¿verdad? Hay problemas y a veces los puedes superar y a veces no los puedes superar. Pero en 1910 y 1920 llega un personaje distinto, diferente, gringo también, estadounidense mayormente, pero es un personaje distinto, porque es un empresario corporativo, tiene una empresa de capitalistas, de gente que pone pisto y él va a ser el gerente, va a tener una junta directiva, pero va a tener muchísima más plata, va a poder poner sus propios barcos, va a tener su propia flota, va a poder importar maquinaria pesada, va a poder con esa maquinaria drenar los pantanos para sembrar banano, donde antes no se podía porque había mucho swampo, ¿sí? Es un personaje distinto, poderoso, señor. El capitalismo corporativo, importantísimo. De 1930 a 1960,
durante otros 30, 35 años, la ciudad y el Valle de Sula van a ser de los bananeros, pero de los bananeros grandes, de los que tienen, de los corporativos. ¿De acuerdo? Aquí ellos son los señores. A propósito de impuestos, los principales impuestos los pagan ellos. Y ellos se hacen amigos de los finqueros y les compran el guineo a los finqueros para llevar en sus propios barcos. Hay una red, ¿sí? Pero los señores son ellos. Y es la ciudad de los finqueros. Y poco a poco se pelean entre ellos porque hay 2 o 3. Aquí en el Valle de Sula principalmente la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company. Ya están peleándose todo el tiempo por el tren, por las tierras. Finalmente, en 1931, cuando viene una crisis fenomenal de la economía mundial y también se convierte en una crisis de la economía hondureña y de la economía del Valle de Sula, esas empresas se consolidan en una sola y queda uno solo, un solo corporativo grande que es la United Fruit Company. Y esa empresa es formidable. Esa empresa pone la fábrica de zapatos, pone la fábrica de refrescos y de cervezas, pone la fábrica de cartón, establece los periódicos y la primera radio, la radio de comunicación al extranjero. Le decían los intelectuales anti-imperialistas del momento, le decían el pulpo, porque tenía todos estos brazos con que podía conseguir cosas. ¿De acuerdo? Y ese es el personaje, el valle es de ellos son los señores del valle ahora, que es Icumba ni que Cozumba, ¿no? Nada más que en 1954 sucede una cosa inesperada, una huelga, una gran huelga bananera, que empieza por ahí por Tela, pero se riega a todas las fincas de todos los bananeros corporativos, que paraliza la región durante 2 meses. Los obreros bananeros son los dueños y señores del Valle de Sula. Nadie entra ni sale al noroccidente de Honduras sin permiso de ellos, ni siquiera los soldados o los funcionarios públicos. Son los que dominan las ciudades y dominan el espacio entre las ciudades. Es una huelga, bueno, en algún momento yo he pensado en decir, bueno, ¿cómo que dicen que Honduras no tuvo revolución? Tuvo la huelga de 1954, que efectivamente fue una revolución. ¿Que fracasó? Sí, fracasó porque ganaron la huelga. Ganaron la huelga porque el gobierno por primera vez en 1954, durante los anteriores 40 años, cada vez que había un intento de huelga, mandaba a los soldados a que les dispararan a los obreros o que los macanearan, y la huelga se acababa. Pero en esa ocasión, el presidente en funciones, don Juan Manuel Gálvez, o no puede o no quiere reprimir. Y como no puede o no quiere reprimir, la huelga triunfa. La huelga gana. Los bananeros van a tener que ceder. Después de pérdidas millonarias, van a tener que empezar a pagar el 7º día de salario, salarios dignos, 8 horas de trabajo, cosas elementales en otras partes del mundo, pero que todavía en el Valle de Sula no existían. Y eso va a provocar un resentimiento profundo de los bananeros corporativos y del dueño de la United en ese momento, que ya era el señor Samuel Semurray, ¿sí? Smurry originalmente, que decide irse de Honduras. No, en Honduras no nos protegen. Nuestros amigos del gobierno, había sido durante décadas abogado suyo, empleado suyo, Juan Manuel Gálvez, ahora era presidente, pero no quiso reprimir la huelga. Entonces decide irse y empieza a cerrar empresas. Entonces cierra los periódicos y se ocupa un periódico, compa, ¿de acuerdo? Entonces de repente un grupo de sanpedranos establece Diario La Prensa. No son los dueños de hoy, pero establece Diario La Prensa. Y bueno, las tierras se las venden a sus empleados de confianza,
¿no? Las fincas bananeras se las venden a sus empleados de confianza, gente que va a ser prominente en la ciudad en adelante. Pero bueno, otras fincas se las venden a otros propietarios que se convierten en los ganaderos que van a tener, por ejemplo, las ganaderías de aquí del lado de Cofradía. Otras empresas son empresas como por ejemplo la radio y cierran la radio también. Y las empresas que van cerrando las van ocupando otros personajes nuevos, comerciantes. Los árabe hondureños que ya están establecidos van a participar en ese proceso. Y hay un grupo de criollos y de gente ligado a la empresa como individuos, pero que tienen su propio capital, y ellos van a ir a comprar empresas y a comprar y a desarrollar una nueva ciudad. Y entonces la ciudad de San Pedro Sula se convierte en lo que efectivamente hacia 1960 ya llamaban la capital industrial de Honduras. Porque como por ejemplo ya no se podían seguir sembrando todos esos bananos, entonces se tuvieron que sembrar tierras con caña de azúcar y se trajo un molino y se estableció una industria nueva que era la compañía azucarera hondureña, que producía azúcar en tierras que antes tenían banano, pero ahora ya no, porque ya se fue el gringo, ya no compra el banano, y porque además es muy caro sembrar banano ya, muchas enfermedades. Entonces hay una transformación y la ciudad empieza a ser la ciudad de sus empresarios, muy modestos. Son empresas nuevas hondureñas que empiezan con 30, 35 accionistas, que ponen unas cantidades que hoy consideramos ridículas de plata, pero que sirven para montar empresas que van a crecer, que van a acumular ganancias, ¿sí? Y yo creo que ese es el momento del valle y de la ciudad que fue más interesante, porque claro, la ciudad se convirtió en un polo, ahora sí, de atracción de población, abandonadas todas esas fincas del gringo, ¿sí? Un montón de gente está acostumbrada a ser obrero, le gusta recibir un sueldo, no quiere quedarse en el bananal abandonado. Y entonces la población de la ciudad se duplica entre 1960 y 1970. 10 años y se duplica la cantidad de la población. Después de esa gran catástrofe económica de 1931. Entonces la ciudad en la que yo nací y en la que yo me crié a mediados del siglo XX, tenía 2 años a mediados del siglo XX, era una ciudad de 50,000 habitantes, pero la de hoy, la mancha conurbada de San Pedro Sula tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, pero no fue porque nacieron aquí, fue porque la ciudad se convirtió en ese imán de población y concentró grandes cantidades de población que venían a hacer vida nueva, así como los que vinieron a ayudarles a los finqueros, porque los finqueros pagaban bien, y los que vinieron a hacer fincas, porque la finca era el futuro. Bueno, estos nuevos inmigrantes de mediados del siglo vienen a San Pedro porque aquí se pagan los mejores salarios, ¿sí? Y quieren tener futuro y quieren que sus hijos vayan a los colegios, y hay colegios, muchos más colegios, todavía no universidad, ¿eh? Cuando yo me gradué de la primaria, solamente habían 3 colegios y no había universidad. Entonces esa es la transformación de la ciudad de San Pedro Sula, pero un caveat, porque otra vez ha cambiado muchísimo la ciudad, y la ciudad desde los 1990s ya no fue de los empresarios que habían surgido de los años 40. Ellos tuvieron su ciclo de 40, 50 años, pero en 1990 ya eran otros, y eran financieros, eran sector financiero, eran los nuevos banqueros, y ellos van a ser los dueños de la ciudad y van a generar un proceso
de acumulación y de polarización socioeconómica sin precedentes en la ciudad, por supuesto, ¿no? Alguna vez he recordado también a quien quiere escucharme y no se cansa, que cuando yo era niño, yo iba en San Pedro Sula y me estaba criando, yo iba a la mejor escuela de San Pedro Sula, por supuesto, ¿no? ¿A cuenta de qué? Y esa escuela era la Pablo Menzel, la escuela de misioneros estadounidenses que habían estado. Y en esa escuela los ricos pagábamos una colegiatura importante, los pobres no, porque eran potenciales conversos. Y entonces mi mejor amigo era un negrito que sabía jugar a la pelota mejor que yo y que me enseñaba a jugar a la pelota. Yo iba a su casa en un solar baldío aquí en el centro de la ciudad a aprender a jugar pelota con mi mejor amigo. Y mi primera novia no fue doña Teresa, por favor, ¿sí? Mi primera novia se llamó Rosa Elisa. Hoy creo que es una empresaria exitosa, pero en aquel entonces era la hija de un pulpero. Y yo iba en mi bicicleta a la escuela y iba en mi bicicleta a visitar a mi primera novia para llevarle chocolates y paquines. Y ni mis padres, que eran de la alta burguesía sanpedrana, ni los suyos, que eran de la clase media y luchadora de la ciudad, se escandalizaban por eso ni tenían ningún problema con eso. Estaba bien, no había problema. Es decir, que yo aprendí a hablar con esos niños. No saben cómo hablarse los niños ricos y los niños pobres de San Pedro Sula. Ya no hablan el mismo lenguaje. Ya no van a escuelas en donde conviven, ni a colegios en donde conviven. Están perfectamente segregados cada uno en su polo. Y esos son los afortunados, porque están los otros, los de los cinturones de miseria, ¿no? Los de los bordos y los de los barrios miserables de la ciudad, que no tienen nada, que no tienen agua, que no tienen drenaje en medio de la epidemia. Eso no es producto de esa historia. Entonces a mí me enoja que se quiera dar una versión rosa de esa historia. Una versión, me dice una periodista, es que yo quiero que me hable de lo bonito de la ciudad. Me enoja eso. Porque la ciudad tiene cosas hermosas, claro que sí. Muchas gracias. Sí, que creo que les digo que hay muchas cosas que ya no les conté lo que pasó en el Mitch, no les conté lo que sucedió después antes en el FIFI en el 74, la forma en que cambió la política en la ciudad cambió radicalmente su política en estos diferentes ciclos. Era una ciudad cariísta hasta la represión de las manifestaciones de 1944. Y después se volvió una ciudad liberal hasta que llegó Callejas en el 90 y se convirtió en nacionalista. Todavía es, pobrecita, ¿no? Entonces no les platiqué de muchas cosas porque no hay tiempo suficiente, ¿no?
ya toda la gente se está yendo, todos los periodistas se fueron. Entonces, y porque yo también tengo que irme, pero el foro está abierto. Si alguno tiene algún comentario o una pregunta interesante que hacer, con mucho gusto platicamos. ¿Le van a dar un micrófono al doctor o que grite o cómo es la cosa? Buenas noches. Yo solamente quería felicitar al doctor por su exposición, por aclarar algunas cosas que... ¿Está funcionando? Sí. Creo que no. ¿Ah? Y en mi caso aclarar algunas dudas, ¿no? Porque yo tenía entendido o pensaba que el ferrocarril nacional había llegado con las bananeras. Entonces ahora me doy cuenta que no es así. Para la transmisión. Bueno, entonces el hecho es que los gringos no trajeron el ferrocarril estaba acá y atrajo al bananero estadounidense que vino al valle porque tenía ese ferrocarril y que se apropió de ese ferrocarril después con un contrato, como tantas concesiones. Pero es importante la reflexión porque además la historia está hecha de mitos. Ese cuento de que don Pedro de Alvarado fundó la ciudad de San Pedro Sula, ustedes ya todos saben que eso no es cierto, que eso es un cuento, que es un mito. Y cuesta mucho. Yo tengo 30 años de estarles diciendo a los sanpedranos que eso es un cuento, pero no me creen, porque todos los años vienen con el mismo cuento los periodistas a preguntarme que cómo vamos a celebrarle el cumpleaños a la ciudad. Ya ustedes ya saben que la ciudad como ciudad la fundaron los finqueros y que después la refundaron los bananeros corporativos y que después la volvieron a fundar los empresarios que se hicieron cargo a mediados del siglo XX. Pero uno de los mitos que con frecuencia circula es el de que los gringos trajeron el banano. O sea, teníamos aproximadamente 40 años los sanpedranos, una forma de hablar teníamos, porque yo todavía no estaba ahí, de estar sembrando guineos entre 1860 y 1910 no había un solo gringo y nosotros sembrábamos guineos y nos habíamos hecho gente de bien en los alrededores del Valle de San Pedro Sula porque sembrábamos guineos y le vendíamos el guineo a los capitanes. Cuando llegaron los primeros aventureros estadounidenses a hacer finca, en 1910 llegó la compañía, la primera compañía que llegó. No trajeron el pinche banano, pues, ¿no? No lo inventaron ellos. Yo ya les hablé que los estancieros del siglo XVII tenían sus bananales. De hecho, cuando los indios de Masca capturan a un grupo de ingleses y los llevan a entregar con el teniente de gobernador en San Pedro Sula, el inglés escribe en el libro que los sanpedranos se apiadaron de él porque no les daban de comer, no tenían que comer, y que les regalaban tallos de y describe la planta del guineo y cómo es maravilloso que con un golpe de un cuchillo logras cortar todo el árbol que te da su cosecha de frutos. Pero está ese mito, ¿no?
Pedro de Alvarado fundó la ciudad. ¿Cuál ciudad? No hubo ciudad durante 250 años después de que él anduvo por acá. De que el gringo vino trajo el ferrocarril o trajo el banano. Y los gringos fomentan ese mito. También hay el mito de que los árabes hondureños fomentan el mito de que ellos son los auténticos fundadores. No, hombre, o sea, 100 años antes de que ellos empezaran a llegar, aquí había gente haciendo empresa, ¿de acuerdo? ¿Algo más iba a decir usted? Sí, bueno, la referencia que hizo de este presidente que le decían Medinón, ya hubo antes creo que en la presidencia de él fue, que se mandó a pero que mandó una delegación a Europa o a Inglaterra precisamente, creo, para hacer un convenio para construir un ferrocarril interoceánico. Sí, y que los que fueron se consiguieron un préstamo y se lo chuparon allá. Ese es el cuento del origen del ferrocarril. Pero no se chuparon todo. Dejaron suficiente como para que se construyera el tramo de Puerto Cortés hasta Pimienta. Era un ferrocarril intercontinental que iba a llegar al Océano Pacífico, iba a subir a Tegucigalpa, iba a bajar al valle de... Un ferrocarril nacional que iba a subir a la montaña, a Tegucigalpa, iba a bajar al Océano Pacífico para servir como canal alterno, ¿de acuerdo? Y sí se chuparon el préstamo, pero alcanzó lo que no se chuparon, lo que no se robaron, fue uno de los primeros actos de corrupción importantes en la historia de Honduras, para construir el tramo que iba de Puerto Cortés hasta Pimienta. Entonces, es una tragedia para el país porque no se construyó el ferrocarril nacional, pero de todas formas era una bendición para el Valle de Sula y para San Pedro Sula porque nos incorporó a esa dinámica capitalista que trajo bonanza y prosperidad a la ciudad. ¿Sí? Ese es el cuento del ferrocarril. ¿Otro más? Solo quería comentar que antes de 1954 las fruteras empezaron a comprarle las fincas a los finqueros independientes. Ya no les compraban el banano, sino que les querían comprar la finca. Y para eso se auxiliaron de los abogados que tenían, ¿no? Y muchas veces se las compraron por una cosa simbólica, ¿no? Que no era lo que realmente valían las tierras. Entonces, obviamente que San Pedro Sula, El Progreso, La Lima, fueron centros donde el auge bananero tuvo su mayor significado. Y es interesante porque antes de 1954, cuando la compañía empezó a comprarle a los finqueros, y después de 1954 proliferaron otra vez los bananeros independientes, porque la compañía después de la huelga, como decía usted antes, empezó a retirarse porque las conquistas que se obtuvieron después de la huelga no le parecían a ellos que eran justas, ¿no? Y la verdad es que, como dice usted, eran cosas elementales que en otra parte ya estaban funcionando y aquí no estaban funcionando. Entonces, el último comentario sobre la reflexión del doctor. Las empresas empiezan a comprar las tierras de los finqueros en 1931, porque es cuando viene el crack del mercado y el colapso del mercado estadounidense, que había sido del 29, pero sus secuelas se sintieron aquí en el 30 y el 31. Y lo hicieron por la vía de quebrarlos. Es decir, como no había demanda para el guineo, no había dinero en Estados Unidos, la gente estaba desempleada, entonces les dejan de comprar el banano. Tienen suficiente con el que ellos mismos producen. Y entonces los finqueros independientes quiebran. Y los finqueros independientes eran de muchos diferentes tamaños. Desde el señor que tenía 4 manzanas de finca de guineo,
hasta un señor aquí, ¿no? Que efectivamente tenía 1000 manzanas de guineo sembrados. Y bueno, quedó reducido a la miseria porque la United Fruit dejó de comprarle el banano. Uno de los historiadores más importantes del Valle de Sula, ciertamente yo considero el más destacado hoy día, el investigador más dedicado, es un amigo de ustedes que se llama Darío Euraque. Y él está haciendo la biografía de ese finquero al que ahorcaron y que terminaron destruyendo completamente, y que en algún momento había sido el hombre más rico de San Pedro Sula, porque tenía una finca de banano de 1000 manzanas. Pues, o sea, tener 1000 manzanas de finca de banano te hacía millonario, ¿no? Pero si de la noche a la mañana no te compran el banano, ¿no? Pues ¿qué? No queda nada. Otra persona, el doctor acaparó toda la conversación. ¿Nadie más? A ver. Me gustaría que ampliara sobre el impacto del huracán Fifi en el Valle de Sula. Sí, te digo que ahí estaba y simplemente no hay tiempo suficiente para tanto. Pero en efecto, el Fifi fue un huracán devastador, fue el primer huracán que mostró la fragilidad del Valle de Sula, ¿no? ¿Por qué? La fecha es 1974, ¿de acuerdo? Estamos en medio de una dictadura militar y viene este huracán. Pero en esa fecha la compañía ya se había ido, ¿de acuerdo? Y la compañía era la que había construido los drenajes y los bordos de los ríos para proteger sus fincas. Cuando en el valle la compañía se va, los finqueros pequeños que quedan, los que prosperaron, decía el doctor, después de la huelga y después de que se fue la compañía, no tenían capacidad para darle mantenimiento y proporcionar las obras hidráulicas al problema de las inundaciones. Eran finqueros independientes, no eran gran capital corporativo. Y el Estado, que tendría que haber asumido la responsabilidad, no había asumido esa responsabilidad, ni ningún gobierno. Entonces lo mismo pasó con la ciudad de San Pedro Sula, ¿sí? Los ríos bajaron de las montañas de San Pedro y destruyeron barrios enteros, pobres y ricos de la ciudad. Este barrio de acá de la universidad, ¿cómo se llama? Jardines del Valle, completamente destruidos, ¿no? Porque no había ningún tipo de estructura hidráulica para detener la creciente que bajaba en esas circunstancias de los ríos del cerro, del Merendón. Y entonces, naturalmente, el agua fue donde tenía que irse. Y al mostrar esa fragilidad, demostró que el gobierno de la ciudad y el gobierno del país tenían que asumir esa responsabilidad de ver qué es lo que estaba pasando, de proteger el Merendón y construir la estructura de bordos que hoy protege a la ciudad, y de proteger las cuencas altas del valle y construir o mantener o desarrollar las estructuras hidráulicas que protegían al Valle de Sula, La Lima, El Progreso, todo el montón de asentamientos en el centro del valle que fueron devastados por el Fifi. La ciudad, el alcalde era Roberto Lario Silva, y yo tengo muchas riñas y muchas diferencias políticas con él, pero me quito el sombrero y lo saludo porque decidió proteger al Merendón y decidió construir los bordos, y consiguió el dinero y construyó los bordos que hoy ponen a salvo la mayor parte de la parte alta de la ciudad. No pueden salvar a la planeta, ¿de acuerdo? Porque si vas y construyes una ciudad en donde es el paso natural del río, pues no, nadie lo va a poder salvar. ¿Sí? Una pregunta más. Bueno, pues entonces quiere decir que los saturé, y les agradezco muchísimo su atención, muy amable.